Este es un podcast dedicado a todas las personas que forman parte de mi comunidad de marketing energético y que te voy a dejar listado en la descripción de este episodio. Y ellos básicamente me han dicho, Ana, ¿por qué no nos cuentas cómo creas contenidos? ¿Cómo te planificas? ¿Cómo haces para que nunca te falten ideas? ¿Y cómo creas piezas creativas en general? Así que si tú estás escuchando este episodio y sientes o has sentido alguna vez que no te da la vida para crear contenidos, o que siempre estás hablando de lo mismo, o que te cuesta encontrar tu voz y suenas igual que el resto, este episodio te ayudará a cambiarlo. Porque una vez conozcas los 4 principios que sigo para crear contenidos únicos y para que nunca me falten ideas, vas a pasar del no sé qué contar a no me da la vida para crear todo lo que se me pasa por la cabeza. Así que vayamos con ello. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Y antes de entrar en los 4 principios, sí hay algo muy importante que quiero aclarar. Y es cómo funciona la creatividad. Porque esto es algo que veo con los alumnos de mi mentoría. Hay muchas personas que se frustran y que piensan que no son creativas, cuando en realidad lo que les ocurre no es que no sean creativas, es que tratan de controlar la creatividad. Y se dicen, mira, esta tarde tengo igual pues de 5 a 6 para escribir unos anuncios. Si tardo 20 minutos por anuncio, entonces me saco 6. Y claro, se ponen a escribir anuncios, se ponen a escribir copies o lo que sea, o reels o posts en Instagram, pasa una hora, no han hecho nada. Y claro, se empiezan a frustrar y acaban diciéndose a sí mismos pues que o no son creativos o no valen para eso o simplemente tiran la toalla. Y esto simplemente es porque no entiendes cómo funciona la creatividad. Y por eso me gusta mucho poner esta metáfora. La creatividad es como un grifo de agua que lleva mucho tiempo cerrado. Cuando tú lo abres, la primera agua que saldrá será agua muy sucia. Pero si esperas, empieza a fluir agua cristalina. Lo mismo ocurre con tus ideas o cada vez que tú creas algo. Lo primero que te sale es generalmente muy malo. Pero es necesario que lo dejes fluir, que lo dejes correr para que fluya lo bueno. Y entonces, desde ya, la próxima vez que te pongas a crear, entiende que no se puede saltar directamente a lo bueno, que tienes que dejarlo fluir. Por eso, no te juzgues los primeros 40 minutos, estás ahí intentando escribir y no avanzas. Porque forma parte del juego. Y hay mucha gente que se juzga a sí misma, pero se olvida de eso, que necesitas este calentamiento. Y esto me lleva al principio número 1 del episodio de hoy. Y es que mi recomendación, si quieres crear contenidos por mucho tiempo y ser productivo creándolos, es decir, que no tardes miles de horas, es que hagas como el batch cooking, pero para contenidos, como que te reserves un día o una mañana solo para hacer esta tarea. Esto es sumamente importante y te va a ayudar un montón a avanzar con mucha más facilidad, porque al final es como decirle a tu cerebro, ok, en esta hora solo hacemos esto. Y claro, cuando pones toda tu energía, todo tu foco en una misma tarea, vas a fluir mucho más, porque es como tu única misión. Entonces, lo que a mí me va bien, que no significa que a ti tenga que irte bien también, pero es lo que te recomiendo, porque al final es lo que estuve haciendo en estos últimos 6 años, es bloquearme de 3 a 4 horas para crear. Son como mis horas de creación. Generalmente son las primeras horas de la mañana, porque son las horas que yo estoy más fresca. Y son horas que trato de que no haya ninguna distracción. Apago las notificaciones del móvil, no he entrado aún ni en el correo ni en las redes, porque así mi energía es fresca. Y es más, incluso dejo el móvil en otra habitación, porque sé que es mi momento para crear. Incluso algunas veces, para que veas mi nivel de friquismo, quiero estar tanto en el momento que me pongo un post-it para tapar la hora del portátil y dejar simplemente que fluya el tiempo, para no empezar a preocuparme de que no me sale, porque solo empiezas a poner el foco en que no avanzas en vez de poner el foco en lo que ya está saliendo, aunque no sea lo suficientemente bueno aún.
Y esta es mi recomendación primera, que reserves algunos momentos de tu día para hacer esa creación de productos en lote. Luego, el segundo principio que uso para que nunca me falten ideas de contenido y para sacarlas adelante, como por ejemplo con este podcast que ya lleva más de 1 año en activo y no ha fallado ni una semana y aún tengo un montón de ideas más para crear, es tener un banco de ideas. Y esto es otro principio que es muy importante que entiendas, y es que el cerebro no está hecho para almacenar información, sino para encontrar solución a problemas. Por eso, cuando a veces tienes alguna idea y no tienes tiempo y tratas de recordarla, acabas volviéndote loco. Por eso, lo importante y lo que te va a ayudar mucho como creador de contenido es crear este banco de ideas. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues usando aplicaciones como por ejemplo Trello o Todoist, que te permiten crear proyectos o crear categorías y asignarles tarjetas. En mi caso, ya hace unos años empecé usando Trello, ahora estoy usando Todoist y básicamente tengo un proyecto que se llama Contenidos y ahí pues varias categorías: newsletter, Reel/short form, podcast, vídeo para YouTube. Entonces, ¿qué hago? Cuando, por ejemplo, recibo un email con un asunto que me encanta, digo, ¡buah! Es buenísimo. Hago captura y lo pongo a newsletter. Y así creo mi repertorio de ideas que me ayudan un montón, pero cuando tengo que crear, por ejemplo, porque me he bloqueado mi lunes para escribir nuevos episodios del podcast, ya no parto desde cero, sino que voy a la categoría podcast, empiezo a leer las ideas que ya tengo pensadas de antemano y simplemente tengo que desarrollarlas, lo cual me hace pues mucho más productiva. Además, otro beneficio de tener este banco de ideas es que te pone en un estado vital de estar constantemente en búsqueda de ideas, así que a veces estarás andando por la calle, te vendrá alguna reflexión a la mente y dices, ¡buah! Anoto esto porque puedo crear un podcast. O por ejemplo, a mí me ocurre mucho, a veces hago una nota de voz a una amiga y digo, ¡wow! Esto es un podcast. Entonces me la descargo y la subo a esta tarjeta para convertirlo en un podcast. Lo mismo pues cuando hago llamadas con mis alumnos, cuando atiendo a algún cliente, a veces con conversaciones que tengo con mi pareja o incluso a veces escuchando otro podcast y otro podcast. Es como que dices, ostras, este principio y los implemento, tengo estos resultados y esto puedo contarlo en un podcast. Y te aseguro que cuando tengas ese espacio simplemente para verter todas estas ideas que te vienen a la mente, esto va a ser como un imán. Es algo que cultivas y te va generando más y más ideas. Y esto me lleva pues al punto número 3. Y es un ejercicio que te recomiendo hacer porque al final la creatividad tienes que entender que también es un músculo. Y de hecho, lo que hace que una persona sea creativa es que tenga esa habilidad innata de conectar dos conceptos que aparentemente no tienen nada que ver. De hecho, es lo que yo hice con mi posicionamiento como marketer, unir el marketing con la espiritualidad. Y si te fijas, esto es también exactamente lo que hacen los grandes artistas, músicos que hoy valoramos un montón hoy en día, que hacen, pues mezclan varios géneros. Por ejemplo, lo puedes ver también en la cocina, en recetas o chefs o de construcciones de platos típicos, para simplemente sorprender, creando este efecto wow, combinando cosas que aparentemente pues no tendrían que estar unidas. ¿Y cómo desarrollas eso? Obligándole a tu mente a ingeniárselas para crear algo con pocos ingredientes. Y un ejercicio que puedes hacer y que te va a ayudar un montón es el de cada noche antes de acostarte, pregúntate qué aprendiste durante el día, qué reflexión, qué momento wow tuviste y lo conviertes en una pieza de contenido. ¿Y cómo hacer esto y por qué hacerlo? Pues porque te darás cuenta que para conectar genuinamente con tu audiencia no basta con simplemente dar información, porque la información está disponible en Internet. Entonces, un error muy común, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero algo que ocurre muy a menudo cuando nos faltan ideas de contenidos es ir a ver qué ha hecho otro creador y modelarlo casi igual. En el caso de una receta de cocina, pues tal vez cambiando 2 ingredientes o 3, ¿no? Y ya tengo pues mi receta. Pero ¿dónde ocurre verdaderamente la magia y la conexión con tu audiencia? Pues es cuando tú coges esta información, la implementas en ti mismo, la asimilas y dices, esto fue lo que aprendí. O esta es la revelación que yo tuve.
porque ahí estás creando algo único. Nadie más ha podido tener esta misma revelación ni ha podido compartir esta reflexión. Y además, también cuando compartimos algo desde nuestra experiencia, lo que estamos haciendo es transmitir nuestra sabiduría. Y esto, además de conectar con la audiencia, te va a posicionar como experto. Por eso, como creador de contenidos, trata de cada noche, antes de acostarte, convertir cualquier cosa que te haya sucedido, por ejemplo, una conversación con tu hijo, con un amigo, algo que has visto en un anuncio o un vendedor que se te acercó y te intentó vender algo y te dices, lo está haciendo fatal porque ahora entiendo de marketing y no se me tiene que vender así. Cualquier cosa que te hayas visto, por ejemplo, has ido a un restaurante, hay 3 cosas que podrían haber hecho diferentes. Conviértelo en una pieza de contenido y verás que con el tiempo dar valor a los demás en estas píldoras, en estos formatos de contenido, cada vez te va saliendo de forma más y más natural. Y esto me lleva al principio número 4, que es el último de este podcast, que dirás, bueno, Ana, ¿y qué pasa? Pues cuando no me sale tan natural. Pues que afortunadamente hoy en día, que eso no existía cuando empecé a escribir copies, existe Génesis y ChatGPT. Entonces, algo por lo que los uso muchísimo, pero muchísimo en mi día a día es como apoyo para encontrar estos elementos y poder crear contenidos únicos uniendo piezas diferentes. Por ejemplo, supongamos que quiero escribir un email hablando de la importancia o poniendo en valor la simplicidad. Pues simplemente me iré a Génesis y le pediré por estudios que se hayan hecho o en escuelas o en niños cuya conclusión ponga en valor la importancia de la simplicidad. Y con los estudios que me dé, algunos pues tal vez se conviertan en el inicio de uno de mis emails. Puedo pedirle también frases célebres, momentos importantes de la historia en que se demostrase pues el poder de trabajar en equipo, o algunas empresas o líderes de opinión conocidos por todo el mundo que hablan pues de la importancia de transformar la mentalidad para tener éxito en los negocios. Cualquier idea que trate de transmitir a mi audiencia, o en este caso pues a ti, puedo hablar antes con ChatGPT para que me dé un poco como de chicha, ¿no? Ya sea pues datos, estudios para poder desarrollar mi mensaje, primero con más autoridad, si es que me hacen falta pues datos, y segundo, de formas también más creativas, especialmente cuando le estoy pidiendo estudios, porque así puedo incorporar las historias en mis contenidos y a las personas les encanta escuchar historias. Y así es como puedes crear contenidos únicos y en definitiva cómo volverte alguien súper creativo. Recordemos ahora estos 4 puntos que hemos visto. El primero es crear contenidos en lote, no un día un post, otro día un post, otro día un post, no. 2 días estás creando contenidos, igual un día los grabas todos y te olvidas y así pues eres mucho más eficiente. El segundo es empezar a crear desde ya tu propio banco de ideas. El tercero, entrenar tu creatividad forzándote a crear contenidos de cualquier situación cotidiana que te haya ocurrido durante el día. Y el 4 es recurrir a la inteligencia artificial, que es gratuita y que está ahí para apoyarte en todo este proceso. Y hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios, los leo todos, los respondo, me hace muchísima ilusión y por supuesto suscríbete a este canal porque eso me ayuda un montón a que YouTube haga difusión de mi trabajo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semana.